Hermanos, les invito que mantengan abierta su Biblia en el pasaje que hemos leído y veamos el versículo número 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, en esta hora, bendito Señor, abrimos su bendita palabra y rogamos, oh Padre, que corra como un raudal de amor en nuestro ser, glorificándole, bendito Señor, instruyéndonos, ayudándonos a ser mejores hijos suyos, Padre, que atesoremos esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente y la pongamos por obra. Bendiciones para mis hermanos presentes y para los que a través de los medios del internet también nos puedan ver. Se lo rogamos, bendito Señor, en el nombre santo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando escuchamos la palabra tesoro, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente con la palabra tesoro? Y yo creo que sin lugar a dudas se nos viene a la mente esas escenas de grandes cantidades de oro acumulados. Esas escenas que nos han pasado por las cadenas de noticias cuando encuentran alguna tumba de algún faraón o cuando descubren el tesoro de alguna civilización y vemos grandes cantidades de monedas, o qué tal aquellos barcos que anteriormente se hundieron por algún robo de algunos piratas y a través de los años fueron rescatados y sacan esos baúles llenos de monedas de oro, de plata y muchas joyas, y nuestra mente empieza a traer a esas imágenes, ¿no? Para nosotros eso es un tesoro, un tesoro. Entonces, pero aquí el apóstol San Pablo, en este versículo que acabamos de leer, dicen, pero este tesoro, ¿a qué tesoro se refiere? Este tesoro, tenemos este tesoro. ¿Acaso el apóstol Pablo está hablando de una suma y tan importante? Estaba yo escuchando en la semana que están a punto de sacar un tesoro que han andado buscando desde hace mucho tiempo. Están a punto de sacarlo en una isla y que están hablando de más de 200 millones de dólares, calculado más o menos, porque saben la fortuna que se perdió. Pero ¿qué tesoro nos está hablando aquí el apóstol San Pablo? Nos está hablando del Evangelio, nos está hablando de la palabra de Dios. Y entonces, el que hable alguien de la calidad de un tesoro, pues es porque ha sido poseedor de un tesoro. O sea, yo puedo, hermanos, en mi calidad de carpintero, hablarles de una calidad de madera o de una calidad de un mueble. En mi calidad de carpintero, de conocedor de maderas y de construcción. ¿Quién nos puede hablar entonces con respecto a un tesoro, económicamente hablando, contra un tesoro de la palabra de Dios? O sea, si la palabra de Dios es más que un tesoro de oro y plata y de piedras preciosas, ¿quién nos lo podrá decir? Vamos a una cita. ¿Qué les parece si acudimos a David? Si acudimos a David, este millonario de su época, ¿qué dice David con respecto a un tesoro? Les invito a Salmo 19:10. ¿Qué dice David al respecto? Porque Salmos 19:10. ¿Qué dice David al respecto? Con respecto a esto, Salmo 19:10.
Si ya lo tienen, mis hermanos, vamos a leerlo. Salmos 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Se dan cuenta? Quien poseyó esa cantidad de fortuna, porque hemos leído la cantidad de dinero que le dejó a su hijo Salomón para que construyera el templo. La cantidad, bueno, si una persona que ha tenido esa cantidad de dinero dice que deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, los juicios de Jehová, la palabra de Jehová entonces sobrepasa, como dice la misma palabra, el valor de las piedras preciosas. El evangelio sobrepasa ese valor de los tesoros que podemos traer a la mente. Una persona tan millonaria, pero vamos a ver una persona todavía más, no millonaria, sino trillonaria, billonaria. Vamos a verlo. Su hijo Salomón. ¿Qué dice su hijo Salomón al respecto? Salmo 119, les invito a ir para allá. Salmo 119, 72. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así de grande es el tesoro que tenemos nosotros en nuestras manos. Si eso nos lo dice una persona que tiene 2 cifras o 3 cifras, digo, bueno, es que no conoces lo que son los millones. Si eso nos lo dice, oye, es que la Biblia es más valiosa que $1,000,000, pues que no lo tienes. Pero que nos los diga una persona que no tuvo $1,000,000, que no fue millonario, sino billonario, que tuvo todo lo que quiso, y que nos diga esto, que mejor me es la ley de Jehová, mejor me es la palabra de Jehová, que los montones de oro y plata que tengo yo, que tengo Salomón, que tenía a su disposición. Es algo de peso, es algo que debemos de tomar. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Ni siquiera oro, sino oro de ese muy puro, de ese extremadamente puro. Y los que saben de oro saben diferenciar una cosa de otra. Entonces, ese es el tesoro que nos habla aquí el apóstol San Pablo. Pero tenemos un tesoro. Bueno, entonces, poniendo este antecedente, la Biblia la podemos considerar como un tesoro inagotable, porque también el tesoro que tenía Salomón se acabó. El tesoro que tenía David se acabó. Los tesoros que encontraron y que han encontrado se han acabado. Y yo creo que todos conocemos a alguien que tuvieron pequeñas cantidades o grandes cantidades de dinero y se acabaron en la 3ª generación o desde la 2ª generación. Por eso en nuestra comunidad o en los pueblos se escucha mucho de nieto de rico, mendigo, porque se acaba. Pero este tesoro que tenemos en las manos, la palabra de Dios, inagotable. Es la palabra de Dios
un tesoro. ¿Por qué? Yo creo que el mayor valor que tiene la Biblia justamente es que es la voz de nuestro Dios. La voz audible de nuestro Creador, del Creador de la tierra, del sustentador. Es la voz del Padre audible la que tenemos entre estas pastas. Ese es el mayor valor. Esa es, ya la comparamos con respecto a la fortuna, con respecto al oro y plata, y ya nos dijo quien lo tuvo en la mano, quien se dio el gusto, como la caricatura de MacPato, de nadar en monedas de oro, que dice que vanidad. Es más rica tu palabra que millares de oro y plata. Tu palabra, a ese grado tenía de valor la palabra, el consejo de la palabra de Dios. El otro valor es la revelación escrita de Dios a la humanidad. La revelación, es decir, no únicamente nos creó y nos abandonó. Y las preguntas existenciales de toda la época: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? La palabra de Dios las responde con toda claridad. Con toda claridad. Los eruditos, pensadores de todos los siglos se han estado haciendo estas tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y un niño de los que tenemos nosotros en catecúmenos, con las primeras 5 preguntas del catecismo infantil, con toda claridad las pueden responder. Así es el tesoro que tenemos en nuestras manos. Así es la palabra de nuestro Dios. Es el manual del ser humano. Cuando nosotros conseguimos un aparato electrónico o compramos una herramienta, normalmente, si es una herramienta que no habíamos tenido anteriormente, pues buscamos el instructivo, y a veces nos meten en aprietos porque nada más viene en inglés y en chino, pero buscamos y ¡ay, qué bueno! Viene en español, y leemos con atención el instructivo. ¿Para qué? Para saber cómo funciona, las posibles causas de algo que no funcione. Porque en el instructivo dice: si usted la enciende y en vez de prender el foquito verde, prende el foquito rojo, es porque está pasando esto. Así nuestro Dios nos da un instructivo para el ser humano, para la vida. ¿Usted no sabe cómo ser mamá? Aquí está. ¿Usted no sabe cómo ser padre? Aquí está. ¿Usted no sabe cómo ser hijo? Aquí está. ¿Usted no sabe cómo ser un abuelo de bendición? Aquí está. Lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Es nuestro instructivo y es tan valioso. En una ocasión compramos un aparato electrónico como el que tenemos aquí atrás con sus bocinas. Y resulta que pues las bocinas tienen su polaridad. Resulta que no puedes conectar cualquier cable de bocina en cualquier lugar, y no sé si se dan cuenta, las bocinas tienen un cable rojo y un cable negro, y no entran en el aparato de sonido igual. Pero nosotros compramos uno, y entonces entre mis hermanos llegamos a la casa muy contentos. Lo desempacamos y pusimos una, dos bocinas, echamos los cables para el aparato, y a oídas: oye, a ver, conéctalo aquí, ¿se escucha? No, como que escucha interferencia, entonces conéctalo acá. A oídas, y a oídas quemamos el aparato. ¿Por qué? Porque no fuimos al instructivo que decía: el cable rojo se conecta en el de salida y el cable negro se conecta en el...
Así pasa en nuestra sociedad. Así de simple pasa. ¿Por qué se están perdiendo nuestras generaciones? Porque los padres no tenemos sabiduría de la palabra de nuestro Dios para guiarlos. No es culpa de ellos, es culpa de los que estamos arriba. La palabra de Dios tiene que, como el instructivo que nos ha dejado nuestro Padre, tenemos que leerlo para ponerlo en práctica. Y no de oídas, tenemos que ir al instructivo. Voy a darles unos datos de la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios desde Génesis hasta Apocalipsis aproximadamente se escribió en 1600 años aproximadamente. Desde que Moisés empezó a escribir Génesis hasta que San Juan escribió lo último del Apocalipsis, pasaron 1600 años aproximadamente. 40 personas fueron los que participaron en escribir el canon sagrado que nosotros tenemos. 40. Y esos 40 escribas fueron de 20 oficios diferentes. Es decir, no todos se dedicaban a escribir. Escuchamos que había unos que se dedicaban a arar, el Señor los llamó y los puso a escribir. Fueron influenciados por Dios. ¿Y qué creen? Que vivían estos 40 hombres juntos. Ni vivían juntos ni en la misma época. ¿Sí? Entonces son de 10 países diferentes. Y no tenemos la tecnología que ahora tenemos, de que podemos estar hablando aquí en la Ciudad de México y nos pueden estar escuchando en España, en Francia, en Japón. Mas sin en cambio, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos un solo autor, nuestro Dios, un solo mensaje, el mensaje de salvación para la humanidad. Qué asombroso, ¿no? A mí me asombra. 40 hombres en un lapso de tiempo de 1600 años y que hayan ellos escrito en una sola línea de pensamiento. Qué asombroso tesoro tenemos en nuestras manos. Ha sido traducida, hermanos, en más de 2000 idiomas y lenguas, en más de 2000. Y estaba yo escuchando que se venden más Biblias en un año que cualquier otro libro, cualquier otro bestseller. Desgraciadamente, solamente el 25% de todas las Biblias que se venden o que se regalan en el año son leídas. Muy vendido, pero poco leído. Se escribió en 3 idiomas, en hebreo, arameo y en un griego especial, no el griego común. En 3 idiomas diferentes se escribió. Y no perdió en ningún momento y no ha perdido su esencia principal. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un gran tesoro el que tenemos nosotros. Es un gran tesoro. 66 libros, 1189 capítulos y 31,173 versículos tenemos de la palabra de nuestro Dios. Y todos concuerdan específicamente uno con otro. Todos concuerdan. Es un gran tesoro el que tenemos en nuestras manos. Pero bueno, hemos visto lo que para la mayoría de nuestras sociedades y épocas es un tesoro. Y para nosotros, nos preguntaba a mediodía el hermano, ¿cuál sería nuestro tesoro? ¿Qué sería nuestro tesoro? ¿Qué es nuestra cosa más valiosa que tenemos? Hablábamos de la salud física. Ahora, con estos tiempos de enfermedad,
yo creo que valoramos muchísimo, si algo valoramos muchísimo fue por estar sanos, en no enfermarnos. Y se convirtió en nuestro activo más preciado, la salud. ¿Por qué? Porque vimos que grandes cantidades de dinero no servían absolutamente de nada contra una enfermedad como la que atacó o como la que tenemos actualmente. Entonces el bien más preciado, el activo más preciado que tuvimos o que tenemos, pues fue la salud. ¿Y qué habla con respecto a la salud la palabra de Dios? Vamos a San Mateo 8. San Mateo 8. Hablando del Señor Jesucristo, San Mateo 8, y dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. La plenitud de cualquier enfermedad, de cualquier mal que tengamos, está en las manos de nuestro Dios. Y en Él está el sanarnos, el mantenernos o el llevarnos a través de esa enfermedad. ¿Cuántos pueden tener esta garantía que el Señor nos está dando aquí? Desde que nos está diciendo de frente: yo he llevado todas tus enfermedades y todas tus cargas. Ningún médico, ningún especialista puede dar esta garantía. Nuestro Señor Jesús sí nos los garantiza de esta manera. La libertad, un bien tan preciado como la libertad. Vamos a San Juan 8. San Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no nada más libres físicamente, sino también libres de nuestras ataduras emocionales, también libres de nuestros pecados, también libres de alguna, ¿cómo decirlo?, de algún mal que aqueje nuestra mente o de algún vicio que se haya apoderado de una persona. Solamente el poder de Dios, si te libera, serás completamente libre. Si nos sana, seremos completamente sanos. No hay mayor garantía. Y esto es el poder de la palabra de Dios en nuestras manos. Este es el tesoro, el cual no estamos valorando, del cual no estamos echando mano, como el siervo que tomó el talento y lo enterró, como el siervo que le dio miedo de perder y lo ocultó. ¿Estamos echando mano de este gran tesoro? La familia, este bien tan preciado, la familia. Como padres, ¿qué hacemos por mantener a nuestra familia en armonía? A nuestros hijos seguros. Mantener un ambiente libre de violencia en la familia, libre de agresiones, libre de algo que afecte el crecimiento tanto físico, espiritual de nuestros hijos. ¿Qué no hacemos? Aquí está en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo? Y así podemos seguir, y hemos experimentado no únicamente lo que dice la palabra de Dios
sino también en carne propia lo hemos experimentado. Nos ha dado consuelo, nos ha dado esperanza, fortaleza, amor, nos ha dado fe para seguir adelante. En esos momentos más difíciles en los cuales nos hemos enfrentado por diferentes circunstancias, en un hospital, en un trabajo difícil, teniendo un familiar enfermo o en la pérdida de un familiar. Ahí la palabra de nuestro Dios ha sido nuestro gran tesoro. Ahí ha sido y nos ha sacado adelante. Ahí ha sido un gran tesoro. También la palabra de Dios muestra el plan de salvación completo. Un plan de salvación completo para la humanidad. Que el hombre necesita de Dios y no lo engaña y le revela cuál es la verdadera naturaleza del hombre. Y nos dice en sus palabras que desde la punta de nuestro pie hasta nuestra cabeza somos podrida llaga. No oculta lo que realmente somos y nos hace entender y saber que le necesitamos, que necesitamos ser salvados, que realmente somos pecadores. Ningún libro de autoayuda hace esto, al contrario, te dice: ten confianza en ti, tú puedes, échale ganas tú, todo está en ti, adelante, tú puedes. La Biblia nos dice: estás muerto. ¿Y sabes qué? No puedes. ¿Sabes qué? Ni lo intentes, porque estás muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Pero Dios en su palabra nos declara que no quiere la muerte del pecador, sino que venga el arrepentimiento. Pongámonos a cuentas ahora, dice el Señor. Y así fueras tú o eres tú un gran pecador, hay gracia abundante. ¿En dónde? En el sacrificio único y perfecto de su Hijo, muy amado de los cielos. Ese es el evangelio que tenemos en nuestras manos. Y ahora, déjenme preguntarles algo. Algo tan valioso como esto, algo con tanto valor, con tanta demanda, ¿ustedes a quién se lo darían para que lo llevaran? ¿En dónde lo pondrían? ¿En dónde lo transportarían? Estábamos viendo en el proceso de toda esta pandemia cómo llegaron los primeros embarcos a los hangares del ejército aquí en el aeropuerto, y veíamos una cantidad de oficiales del ejército desplegados en torno con armas de grueso calibre, en lo que estaban bajando las vacunas, porque las vacunas algo muy valioso, las estaba esperando la población. Y luego de ahí de los hangares, ¿cómo la transportaban a los centros de vacunación? ¿Se dieron cuenta que cuando fuimos a vacunarnos había militares? Estaban resguardadas. Era un bien muy preciado. Era importante que una sola dosis no se perdiera. Tenían código. Y cuando las abrían, apuntaban el código porque esa pipetita estaba ya cuantificada. La sangre de su Hijo unigénito, de nuestro Padre, el mensaje de salvación, su muerte redentora, este mensaje, ¿a dónde lo depositó el Señor? Para que fuese llevado a las naciones, a los pueblos, a las comunidades. ¿Dónde lo depositó algo tan valioso? Levante sus manos y vea sus manos.
en esas manos débiles y temblorosas. Aquí lo depositó, en nuestras manos. Y dice el apóstol San Pablo, en vasijas de barro. Algo tan valioso en vasijas de barro. Yo creo que si existiera el vibranium, hubiéramos hecho cofres de vibranium para que se la llevaran este mensaje tan importante. Pero no, en vasijas de barro. El apóstol San Pablo está ocupando aquí un ejemplo para todos conocido, y más en esta época. Las vasijas de barro se ocupaban cotidianamente. Eran tan frágiles, tan desechables. Y cuando estaba yo viendo esta comparación de algo tan valioso con algo tan sencillo, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí, que me tocó vivir en la casa de mi abuela, me acuerdo no de jarros o de platos de barro, porque éramos tan tremendos y éramos tantos nietos que rompíamos muy fácil las cosas, pero sí de las tacitas de plástico anaranjadas, esas que aguantaban todo, pero que el contenido, cuando nos hacía nuestro atole nuestra abuelita, o cuando nos servía nuestro guisado, era tan sabroso que yo siempre me acuerdo mucho de eso y decía, no puede ser que en algo tan feo como el vaso que me está dando esté algo tan delicioso como el atole que me estoy tomando ahorita. No puede ser posible que el plato con el que me está dando de comer, despostillado porque era de peltre, esté tan sabroso el guisado. Me recordaba yo eso. Pues mis hermanos, nosotros somos esas vasijas de barro. Y a que el apóstol San Pablo nos hable de vasijas de barro, nos da para meditar en dos cosas. Una, somos lo débil, lo menospreciado de la sociedad. Y a estos débiles y menospreciados le plugó Dios llamar. Eso es para que no nos creamos más. Y el apóstol San Pablo nos da varios textos al respecto. Romanos 12:3, no tener más alto concepto de uno mismo. ¿Sí? A veces creemos que los efectivos somos nosotros. Porque si yo doy la palabra, me entienden. Porque si yo explico, les va a caer el 20. Porque creemos que de veras somos de las ligas mayores. Y eso es lo que juega en contra. No nos ponemos en nuestro lugar y por eso no trasciende el mensaje. Y se queda en los oídos y se queda en aplausos, pero no transforma el corazón. ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo hace! Pero no transforma el corazón. No hay poder de la palabra de Dios que esté transformando, únicamente son palabras muy bien tejidas para alegrar los oídos. No así el apóstol Pablo nos dice, vosotros sois lo menospreciado, lo débil, sois vasijas de barro, pero ustedes tienen un gran tesoro dentro, el evangelio, la palabra de Dios. Pero también nos da para decir, yo no puedo, pues yo soy una vasija de barro, ¿cómo voy a ir yo a llevar la palabra de Dios? No, pues yo soy una vasija de barro, ¿qué crees? Eres una vasija de barro, pero en las manos del Todopoderoso. Ahí está la clave. No es por nosotros, no son nuestros méritos, no es nuestra elocuencia. Tenemos un gran tesoro, sí,
Lo acabamos de confirmar, lo acabamos de ver. El millonario de su época, el billonario de su época nos los ha dicho. Mejor la palabra de Dios que millares de oro y plata. Ahora entendamos algo. Somos una vasija de barro. No somos porcelana fina. No, somos una vasija de barro en las manos del Todopoderoso. Y en las manos del Todopoderoso llevamos más de 2000 años anunciando esta palabra. Y sigue transformando vidas, y sigue transformando a familias enteras, y sigue rescatando, y sigue sanando. Sigue, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, porque no somos nosotros. Estamos trayendo a la memoria en esta semana la importancia de la Biblia en nuestra sociedad, en nuestra vida, y se hablará de ella en el transcurso de la semana y se seguirá hablando en el transcurso, pues, de que el Señor nos permita estar aquí. Pensemos en algo, es un gran tesoro y nosotros somos una vasija de barro, nada más, pero en las manos poderosas de nuestro Dios. Por eso es eficaz, porque el poder es de Dios. Por eso es eficaz, porque no somos nosotros, porque el mensaje, con nuestro afán de lucirnos, lo contaminamos. Nada más llevemos el contenido. No necesitamos condimentarlo. De veras, tenemos una mala maña de repente de que todo lo que llega a nuestra mesa lo queremos condimentar. Todavía ni lo probamos y ya le estamos poniendo sal. No. Esta palabra del Señor no hay que adicionarle nada. Entreguémosla como se nos entregó a nosotros, por amor. Así se nos entregó a nosotros. No creyéndonos más, no creyéndonos menos, sabiendo que somos vasijas en las benditas manos de nuestro Dios. Eso es importante. Meditemos y reflexionemos en esas dos cosas en esta semana y tomemos cartas en el asunto y no dejemos de anunciar esta palabra a los nuestros. No dejemos de permear también con la sana doctrina nuestros hogares. Se necesita. Y en esta sociedad tan corrompida, hemos estado estudiando en el grupo de varones Gedeón, por la gracia de nuestro Dios, el hermano ha venido a darnos cuenta que el inicuo, el hijo de pecado, está trabajando tras bambalinas, porque el Espíritu Santo no le permite que se manifieste el poder destructor de Satanás. Tenemos tiempo, aún hay esperanza. Llevemos este mensaje de salvación. Llevemos este mensaje de salvación como se nos fue entregado a nosotros, con sencillez y con poder del Espíritu Santo. Porque hay algo muy importante, y con esto concluimos. Este libro santo no viene solo. No viene solo. Viene el Espíritu Santo con él. Y el que lo lee no lo cierra igual que como lo abrió, porque tiene un poder de transformación. Es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.